Bueno, ya estamos de vuelta entonces de la pausa comercial con una entrevista, o más que una entrevista, digamos una conversación con el senador Iván Moreira. Le agradecemos su presencia aquí en nuestro recinto. Bueno, un placer de poder compartir contigo a esta hora de noticias, claro, de conversación política, de actualidad nacional y por supuesto regional. Así que un placer y desearte suerte en TV y NET como conductora de noticias y de varios espacios, pues Alexandra. Muchas gracias. Entonces, bueno, más que yéndonos al tema nacional, que es muy global, de lo que se habla, digámoslo con el tema de la centralización, ¿no? Uno ve las noticias de ciertos canales, mucha centralización en la región metropolitana, etcétera, etcétera. Hablemos de temas locales. Así es. Como es, por ejemplo, el tema de la apertura del comercio en la ciudad de Osorno, en la provincia de Osorno, en la región. Un poco más general a lo que en realidad abarcamos nosotros, que es la región de los lagos. Bueno, por ejemplo, la Cámara de Comercio del barrio Lynch, que se vio muy afectada durante la cuarentena y también un poco ahora con el tema de la fase 2, que si bien es cierto, muchos pudieron abrir sus locales, hubieron muchas mermas, muchos problemas, alrededor de una merma del 90% de los comercios del barrio Lynch, por ejemplo. Bueno, yo he estado en contacto con las cámaras de comercio, con los dirigentes, y he tratado de sensibilizar a nivel nacional el problema que están viviendo las regiones del sur, claro, especialmente en la región de los lagos y Osorno. Y lo he sensibilizado a través de los programas de televisión en los cuales yo participo, en que los matinales a través de la televisión nosotros colocamos en el tapete la falta de sintonía que tienen con las regiones el gobierno y las autoridades. Claro. Y en ese contexto de cosas yo creo que lo que ha vivido Osorno, el comercio de Osorno, ha sido verdaderamente muy complicado, han sido muy golpeados. Recordemos lo que sucedió con la falta de agua, el corte de agua que tuvimos en Osorno y lo que ello implicó, que vemos con preocupación. Y la ciudadanía se molesta, y ellos tienen toda la razón cuando golpean la mesa, porque tú comprenderás que se abren los malls. Exacto, eso es lo que más reclaman. En realidad, se abren los gimnasios, se abren pronto los casinos y los cines. Sí, ¿y qué pasa con el comercio chico? ¿Qué pasa con los restaurantes? El gastronómico, el que se ha visto, el gastronómico y turístico. El que se ha visto turístico en general. Bueno, fuerte. ellos tienen que pagar todos los meses las cuentas. Claramente. Tienen que pagar las patentes comerciales. Exacto. Tienen que pagar los créditos. En fin, están viviendo una situación muy difícil, el tiempo se acaba y a nosotros no se trata de ultimátum, pero le hemos exigido al gobierno que tenga una sensibilidad con respecto a este comercio importante para que pueda comenzar a trabajar con un 25% de aforo, porque aquí no hay terraza, las terrazas son improvisadas, el clima lo impide. Entonces yo le decía la otra vez en una reunión que tuve en el Ministerio de Salud y al ministro, el avión vienen 300 personas y me dice el ministro, mire, lo que pasa es que tienen purificadores los aviones. Ya. Y yo pregunto, en el mismo Santiago, ¿el metro tiene purificador? La locomoción colectiva, el transporte aglomeraciones. Público, entonces, por favor, tengamos un poco de lógica para entender que por tratar de hacer las cosas bien para Santiago, terminan haciéndose mal para las regiones. Y estos programas de televisión han colocado en el tapete los problemas de las regiones. Y eso hemos tratado de defender reiterativamente lo que está sucediendo. Yo espero que dentro de los próximos días haya una respuesta a este petitorio, porque ¿sabes lo que va a pasar? Lo que va a pasar que al final los comerciantes se van a cansar y van a proceder a tomar decisiones y van a abrir sus locales. Hace muy poco también, bueno, un poco antes de que se pasara nuevamente a fase 2, varias manifestaciones de parte de lo mismo que le contaba yo, del comercio del barrio Lynch, por lo mismo.
por el poco cuidado o la poca atención que se le ha puesto a la provincia de Osorno y también a la región del lago en general, o a las regiones que no son precisamente la región metropolitana o más al norte, por ejemplo, etcétera. Bueno, Osorno ha sido muy castigado, ya lo dije, por el Puerto Montt agua. también. Hace muy poco salió de una cuarentena total Primero, que duró muchos meses. Castigados en primer lugar, Osorno, la provincia de Osorno y especialmente Osorno, el estallido social. Primero, estallido social. El corte de agua, la pandemia. O sea, ¿alguien ha ayudado a este sector económico? No, nadie lo ha ayudado. Nadie. Entonces a mí me parece que independiente de los beneficios que entrega el Estado, sí, el IFE, el ingreso familiar de emergencia y todas estas cosas para algunas personas, es importante esa ayuda. La letra chica también. Pero no etcétera. es suficiente. Si aquí nadie está diciendo que el gobierno no ha hecho nada. Nadie quiere gratis tampoco las cosas, que es lo que gratis. mucho se ha dicho. ¿Y sabes cuál es el grito? El grito es: queremos trabajar, déjennos trabajar. ¿Usted considera que las cuarentenas son o no necesarias? No, ¿Se ha visto un gran cambio, o por lo que usted aprecia al menos? Mire, yo creo que las cuarentenas ¿O el toque ya de queda? fueron. Las cuarentenas ya fueron. El toque de queda no puede seguir a las 11 de la noche. Tiene que ser por lo menos hasta las 12 de la noche como mínimo. ¿Qué pasa Ahora, con la gente que trabaja de noche también? Hay gente que trabaja en bodegas, nocturnos, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que producirse un cambio de actitud, un cambio en la normativa y entender que las cuarentenas cumplen un objetivo, pero ya más allá de 3 semanas de cuarentena, no, o sea, aquí a medida que se vaya desarrollando el proceso de vacunación, que está siendo exitoso, Sí. si en eso el gobierno lo ha hecho muy bien, mundialmente. el gobierno lo ha hecho muy bien. Hay muy pocos gobiernos, yo diría 2 en Latinoamérica, lo más cercano, que tienen asegurado vacuna. Chile tiene 30 millones de dosis de vacuna. Y eso va a producir una rapidez de aquí a 2 o 3 meses, en total 2 meses más, para poder lograr que los chilenos estén vacunados. Y a mayor vacunación, menor contagio. ¿Aseguraría la vacunación entonces, según lo que usted aprecia, el hecho de que ya no existan después, en un tiempo más, cuarentena? Yo creo que ya las cuarentenas tienen que pasar ya. ¿Ah? Por eso ¿Cuál sería la solución entonces realmente para que el tema de la cuarentena general, no solamente para la gente que está sana, porque hay mucha gente que reclama y dice que la gente sana no debería estar en cuarentena, que las personas que están realmente enfermas o que están en peligro de estar enfermas por contacto de uno y otro deberían estar ahí encerrados? Yo lo único que le puedo decir que yo entiendo las medidas sanitarias, los médicos tienen la preparación, ellos saben más que nosotros en lo sanitario. Okay. Pero yo puedo pedir que el gobierno, mi gobierno, tenga una claridad en lo económico. Esa no es materia de los médicos, esa es materia del gobierno, lo económico. Y a mí me parece que frente a una crisis mundial como esta, el gobierno chileno tiene que endeudarse un poco más. ¿Endeudarse para qué? Para construir políticas públicas rápidas y que esas políticas públicas vayan en ayuda de la gente. Aquí se necesita mayores recursos de la gente, del gobierno para la gente. Porque si el gobierno, en aras de proteger la salud, en aras de proteger la vida, tiene confinada a la gente, bueno, el gobierno tiene que buscar una fórmula económica. Esto no es populismo, es una cosa de números. Es sentido común, en realidad. Yo le he dicho al gobierno que ¿por qué le seguimos cuidando el bolsillo al próximo gobierno? El próximo gobierno, del color político que sea, va a tener que arreglársela. Pero su gobierno, este gobierno, tiene que hacer un esfuerzo mayor en lo económico, en la hacienda pública, porque aquí se necesita ayuda. Y los sectores más golpeados han sido los independientes y el sector del comercio, la gastronomía y el turismo, porque ya han tenido prácticamente, han pasado 10 meses, 11 meses sin recibir nada y sin poder trabajar, porque ya prácticamente se perdió este verano, estos meses de turismo, y ahora
¿Qué pasa en los próximos meses? Entonces tiene que haber una solución de esa manera. Bueno, una de las pocas soluciones que se ha dado en realidad que dio el ministro de Economía es el plan de ayuda, que son alrededor de 76 millones de dólares, para la industria del turismo y la cultura. ¿Ayudará? ¿Ayuda eso? Igual sí, hay letra chica, chica, es que como yo le digo. con la gente que converso, con la mayoría de la gente que converso, me dicen... ¿Usted anduvo en Chiloé? Me contaba sí, un poco igual, me imagino que estuve en Chiloé también conversando con los dirigentes del comercio, pero todos me dicen, ¿pero cómo accedemos a esto? Esto que nos están ofreciendo no nos va a llegar a nosotros o va a ser muy difícil que le llegue a la mayor parte. Claro. Y además que hay otras cosas que se pueden eliminar. En esta época de pandemia, las personas que están en el DICOM claramente debieran tener la posibilidad de acceder. O sea, suspender ese DICOM para todo este sector económico, que yo te diría que el 50% está en DICOM por no pago, porque no pueden hacerlo. Porque los no pueden, créditos bancarios, etcétera, etcétera. Exactamente. ¿Qué otra cosa? A ver, también, bueno, con respecto al turismo, que cayó un 75% del 2020, o sea, el año anterior, son más de 120 los trabajadores de este sector que contábamos, gastronómico y turístico, que están desempleados. Los desempleados no solamente son del turismo, ya yéndonos un poco más globalmente, sino que también otros sectores se han visto afectados, no solamente, como digo, el turismo. Es muy global el tema del desempleo. Hay mucha gente que está desempleada. Y por eso que tenemos que fomentar la generación de empleo. ¿Es el gobierno el que se tiene que hacer entonces cargo de esta Yo creo gente? que el gobierno tiene que, más allá del turismo y la cultura. Más allá del turismo, el gobierno tiene que generar planes de empleo. Y tiene que generar condiciones. ¿Y cómo generamos planes de empleo en este tiempo? En la medida que activemos las pymes. Si no hay ayuda, si no hay inyección para las pymes, es muy difícil. Todos sabemos que el 70% de las pymes es la que genera la mayor cantidad de empleo en Chile. Claramente. Aquí en la región de los lagos, llegamos a un desempleo de más de 150.000 personas con motivo de esta pandemia. Se ha reducido un poco, y eso que somos una de las regiones en donde tenemos mejor empleo que el resto del país. Entonces el gobierno en estos meses que quedan de gobierno, tenemos que entregarle mayores facilidades a las pymes y eso nos ha entregado. Entonces tenemos que estar como una pulga en el oído, señalándole, pidiéndole, exigiéndole al gobierno permanentemente, porque la gente necesita que la defiendan, porque si nos quedamos callados, y eso que yo soy, digamos, de gobierno, si nos quedamos callados, esa ayuda no va a venir. Entonces, me quedo con eso que dice que la gente necesita a alguien que lo ayude, al fin y al cabo. Así es. Por una necesidad mayor, si esto no está pasando en Chile, está pasando en el mundo. Y yo creo que esta pandemia va a tener un costo muy grande para los chilenos, y ese costo muy grande para los chilenos lo va a tener que pagar el próximo gobierno, si esa es la verdad. Entonces, hoy día tiene que haber un mayor desprendimiento de parte del Estado. Claramente. Bueno, también qué decir de los comercios ambulantes. Bueno, por eso, el comercio ambulante que ha crecido, ¿por qué es? Es por necesidad. Exactamente. Por necesidad, digamos, de poder trabajar. Y se ha tenido que poner en riesgo también, yendo a la calle. Exactamente, estando la gente en la calle, porque muchas de esas personas que están en la calle no reciben el ingreso familiar de emergencia, mucho. Eso es un tema también, el tema del 10%, que es lo que conversábamos un poquito antes de cámaras. Bueno, yo te quiero decir dos cosas. Todos saben que yo fui un impulsor y el voto decisivo para que tuviéramos el primer 10%, el segundo 10% lo hizo el gobierno a través de un proyecto propio, que era igual que el de los parlamentarios, pero lamentablemente, no sé si lamentablemente, hay una definición de parte de un tribunal constitucional. Hay un fallo judicial, por decirlo así, constitucional. Un fallo del Tribunal Constitucional en que le otorga el proyecto de ley de un 10% la atribución exclusiva al Ejecutivo al Gobierno. O sea, en palabras simples, el primer 10% lo pudimos hacer porque no había ningún fallo del Tribunal Constitucional, el Gobierno tampoco hizo un requerimiento al Tribunal Constitucional. Por eso no hubo problema. En el segundo hubo un requerimiento de parte del Gobierno, el Gobierno hizo suya la idea, hizo un proyecto de ley, pero hubo un fallo del Tribunal Constitucional que indica claramente que un proyecto de un tercer retiro del 10% es un proyecto que tiene que ser enviado exclusivamente por el gobierno. Y el gobierno no lo va a enviar. La gente
le está exigiendo al gobierno que si no se ayuda, nuestro gobierno tiene que mandar un proyecto de esa naturaleza. Ahora, también hay un cierto engaño y un uso político de esto, porque es fácil decir tercer 10%, cuando los que hablan de un tercer 10% y dicen y presentan un proyecto de un 10%, saben que es inconstitucional. Entonces no estemos generando... Pero lo mismo se hablaba con el primero y el segundo, del segundo 10%, que también era inconstitucional, el oficialismo apeló a eso, etcétera, etcétera. Pero no Hubo había, mucha polémica. en esa época ¿Cuál no es la había diferencia con ningún un tercer retiro? Es que no había un fallo. Entonces hoy día el único que puede enviar un proyecto de esa naturaleza es el gobierno. El gobierno. Si lo manda el gobierno, ningún problema, Ningún yo voto a problema. favor. Ningún problema. Vuelvo a votar a favor, yo no tengo problema. Pero el gobierno, no engañemos a la gente, el gobierno no lo va a mandar. Pero también quiero decir con mucha responsabilidad, hay 4 millones de chilenos que tienen 0 pesos en sus cuentas de ahorro previsional. 0 pesos porque retiraron el primero y el segundo retiro. Por necesidad. Por necesidad. Porque quizás... ¿Cuál es la postura entonces que debería tener en este caso, hablando nuevamente? El gobierno tiene que entregar tema? mayores recursos. Mira, y para terminar el tema del 10%, ese tercer 10% yo lo veo difícil. Entonces no engañemos a la gente. Segundo, ese retiro que ha hecho la gente, esa plata nunca ningún gobierno se la va a devolver a la gente. Y esa gente, si hoy día tenía una mala pensión, va a tener una peor pensión en el futuro porque el Estado no le va a devolver. ¿Está consciente de eso? Está consciente porque hay una necesidad. Si tú tienes una emergencia, una necesidad, obviamente uno le echa mano a todo lo que tenga para poder sobrevivir, para poder subsistir. ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente. Mire, el gobierno ha desembolsado alrededor de 8.000 millones de dólares para ayudar directamente a la gente que le ha llegado una transferencia del gobierno, los más vulnerables, 8.000 millones de dólares. Pero resulta que los chilenos, con sus ahorros previsional, le han inyectado a la economía del país 35.000 millones de pesos. De dólares, 35.000 millones de dólares. Entonces tú comprenderás, el Estado pone esto y resulta que los ciudadanos con su propia plata ponen 2 o 3 veces más que el Estado. Bueno, obviamente que se produce una molestia porque los propios chilenos se autoayudaron a poder subsistir. Entonces, lo que corresponde ahora es lo que yo llamo, el Estado se tiene que endeudar responsablemente más para poder atender las necesidades por lo menos hasta el mes de mayo. ¿Endeudarse más o cambiar ciertos recursos que van destinados, por ejemplo, a compra de armas para guerras, etcétera, etcétera, y cambiar esos recursos en vez de ir ese fondo para allá, cambiarlo a lo que está sucediendo ahora, por ejemplo? Bueno, todas esas cosas... Porque eso también es una gran polémica, el hecho de que cómo es posible que se estén comprando armamentos militares, etcétera, etcétera, si no estamos hablando de guerra, estamos hablando de pandemia. Todas esas cosas, de necesidad. Todas esas cosas se redujeron. Y más allá de compras militares que se han señalado, son... ¿Es necesario eso? Es que no hay compras nuevas militares. Es lo mucho que pasa lo que es que hay deudas, hay contratos. Entonces todo eso impide, son deudas que tú tienes. Entonces en el presupuesto del año 2020 hay un presupuesto para las Fuerzas Armadas para pagar compromisos que el país adquirió con otras partes. Entonces eso no es que Chile esté invirtiendo en armas, eso no es así. Lo que está haciendo Chile es pagar deudas que tienen. Y esas deudas que tienen están dentro del presupuesto de la nación. Ahora, el tema está, hicimos un presupuesto del 2020 en que le dimos al gobierno facilidades para poder gastar. ¿Gastar en qué? En la pandemia. Y eso es lo que nosotros hoy día le estamos pidiendo al gobierno, que se endeude un poco más. Yo sé que los intereses son altos, pero aquí hay una emergencia. No somos los únicos en el mundo. No somos los únicos en el mundo. Todo el mundo retrocedió. Y además que hay cuatro meses quedan. Porque una vez que esté vacunada la ciudadanía, bueno, tendrá que venir después qué va a pasar el próximo año. ¿Se vacunó usted? Sí, yo me vacuné primero porque tengo 65 años, así que yo... ¿Está dentro del rango? Estoy dentro de ¿Qué opina sobre esa polémica que hay sobre la vacunación de los parlamentarios por sobre otras vacunaciones que debiesen...? Mira, yo creo que lo que sucedió ahí
sucedió una situación... ¿Un malentendido? No, no fue ningún malentendido. Mire, el gobierno hizo un instructivo de vacunación. Y en ese instructivo de vacunación, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno decidió que ciertas instituciones del Estado cumplían una función crítica. Y ahí puso a los parlamentarios. Ahora, de verdad, nadie le pidió al gobierno... Ay, por favor. Oiga, pongan a los... Nadie lo pidió. Entonces, a los parlamentarios, y no solamente a los parlamentarios, a todo el Congreso, a todos los funcionarios del Congreso, y a los parlamentarios, llegó un documento que decía, usted tiene que ir a vacunarse. Entonces, los parlamentarios lo hicieron. Yo me salvé un poco porque tengo 65 años, ¿me entendí? Pero los demás han tenido que enfrentar la crítica, que son personas jóvenes, y que por qué no respetaron la fila. Pero lo que más molesta es de repente lo que el gobierno dice, es bueno que se pongan a la fila, pero si ellos invitaron a los parlamentarios. Mira, en esta pasada, el Congreso no tiene la culpa. Ahora, como ha habido una polémica... ¿El Congreso no la tiene entonces sí el gobierno? Ah, por supuesto que sí, pues se equivocó. Pues. Bueno, pero este tema ya está prácticamente solucionado. Y lo importante hoy aquí es que todos los chilenos tengan el derecho a vacunarse y todo ese derecho lo van a tener. Lo que pasa es que el mundo político está muy cuestionado. Cualquier cosa que hagáis tú, por ejemplo, en este minuto alguien puede decir, ¿por qué estoy sin la mascarilla? Porque estoy en una grabación de un programa con todos los resguardos y a más de 2 metros, nos vemos cerca, pero estamos casi a más de 2 metros, diría 3 metros de distancia en algunos minutos de conversación que hemos tenido. Exactamente. Bueno, y para finalizar ya la conversación, más que una entrevista, porque no ha sido pregunta y respuesta, ¿no? Hemos sido bien globales. Con el tema de la división en 2 días de las próximas elecciones. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Lo que yo pienso de que si para el plebiscito, que habían 2 urnas, se dijo que no existía la dotación de las Fuerzas Armadas y era complicado hacer el custodiar. Las Fuerzas Armadas dijeron que estaban totalmente dispuestas a... Bueno, en esa oportunidad eran 2. ¿El CERVEL también? Hoy día son 4 urnas que hay que para constituyente, para gobernador regional, para alcalde y para concejales. Yo pregunto por qué antes no había personal y hoy día sí hay. Y hoy día hacer la elección en 2 días. Mira, yo entiendo la buena fe, pero yo tengo temor a la improvisación y a la innovación en esta materia. Porque nos estamos jugando una cuestión de credibilidad. Nadie tiene seguridad de lo que vaya a pasar. Si se pierden o no se pierden las urnas, los puede votos, pasar puede ser alterado. ¿Y quién va a ser el responsable? El gobierno. Entonces, ¿para qué se compra un problema de esa naturaleza? Hagamos las cosas como están. Y esto tiene solución. Porque si uno no quiere tantas aglomeraciones, ampliemos los locales de votación. Tenemos más locales de votación y un par de horas más de, ¿cómo se llama?, de votación, horario de votación. Claramente. Eso se puede hacer, porque hoy día estamos corriendo un riesgo con esto. Primero, falta de motivación de ir a votar. Segundo, que el día de mañana terminen responsabilizando al gobierno de cualquier situación irregular que se produzca. Y yo creo que hoy día la gente va a ir a votar, la misma gente que fue a votar va a ir a votar, y como la gente va a ir a votar, yo sé que se va a demorar un poco más, y lo entendemos de esa manera, pero se puede hacer también con horarios diferidos, que los adultos mayores vayan en la mañana y los demás en la tarde. Pero es un riesgo necesario, y yo no tomaría ese riesgo como gobierno. Por eso, con respecto a ese proyecto de ley, yo creo que enreda las cosas y yo por lo menos lo voy a votar en contra. Está bien, porque como le digo, el tema de las aglomeraciones es lo que más miedo le genera, me imagino, al gobierno. Por eso quieren dividir el tema de las elecciones en 2 días. Pero existe, como le cuento, esa inseguridad de qué va a pasar con los votos, o sea, de un día a otro, qué va a pasar, los pueden alterar, menos con el tema del voto anticipado, cero posibilidad. Sí. Es comprarse un problema. Y por último decirte que, mira, para esa fecha, para el 11 de abril,
van a haber en Chile entre 4 y 5 millones de personas vacunadas. Entonces también es un avance. Claro. Bueno, esperemos entonces que todo sea fructífero. Sí. Esperemos que el comercio, que el turismo no decaiga tanto como ha estado decayendo y que el gobierno entonces se ponga las pilas y se ponga los pantalones con la gente que necesita el recurso para poder seguir subsistiendo, pagando sus deudas, etcétera, etcétera. El espíritu cívico que hubo en el reciente plebiscito por la gran cantidad de gente que fue a votar, bueno, esperamos que ese mismo espíritu cívico, en paz, en democracia, la gente acuda a votar para las próximas elecciones. Chile Vamos tiene un candidato a gobernador regional, que es Ricardo Kuchel, tiene a candidata a alcalde por Osorno, Jimena Acuña, en donde todo Chile Vamos la apoya, y también los candidatos a constituyentes, en que tenemos al exintendente Harry Jürgensen, a Cecilia Uvilla y también a Sergio Sergio están los Viller. independientes, tampoco podemos desmerecer, ha sido muy complicado, debo decir, para ellos también el tema de tanto la postulación, etcétera, etcétera, un montón de pros y contras, pero también tenemos independientes, veamos qué es lo que sucede, lo que la gente elija, entonces va a ser lo que va a gobernar, digamos. Por eso, para criticar hay que votar, y la gente tiene que estar presente en esta elección y se van a dar todas las condiciones sanitarias para eso. Así que te agradezco estos largos minutos de conversación a esta hora en TV y Net. Le agradecemos entonces al senador su presencia, la conversación amena. Varios temas fueron los que estuvimos conversando aquí con el senador Iván Moreira. Muchas gracias nuevamente por venir aquí al canal. Bueno, luego de esta pequeña conversación, entonces, vamos nuevamente a una pausa comercial, pero luego de la pausa, como siempre, seguimos con todas las informaciones de la región de los lagos y aquí también en la provincia de Osorno. No se muevan.